¿Alguna vez has pensado que tu salvación es un hecho? ¿Que basta con la rutina de la fe para garantizar la eternidad? Cuidado, alma mía, porque el Padre Pío nos enseñó que el mayor peligro no es el pecado que se comete, sino el pecado que se esconde bajo la alfombra de la soberbia espiritual. Hoy vamos a viajar a San Giovanni Rotondo para presenciar una de las advertencias más aterradoras y misericordiosas que el santo de los estigmas pudo dar, la historia de un hombre que creía estar a salvo y que recibió un golpe de realidad que lo salvó del abismo. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este espacio sagrado donde descorremos el velo de lo invisible. Si buscas la verdad profunda del misticismo católico y las lecciones del Padre Pío, te ruego que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete ahora, enciende esa campanita de notificaciones, porque lo que vamos a compartir hoy no es solo una historia, es una brújula para tu alma en el camino estrecho de la vida eterna. Prepárense para escuchar la historia del hombre que se creía a salvo, y cómo la voz de San Pío de Pietrelcina lo despertó de un sueño mortal. Debemos situarnos en la década de 1950. San Giovanni Rotondo era un faro de luz, un imán para millones, pero sobre todo era un verdadero tribunal de almas donde la misericordia divina se encontraba cara a cara con la miseria humana. Padre Pío, con sus estigmas visibles y su mirada penetrante, era el instrumento de Dios. Él no solo escuchaba la confesión, él la veía. Él olía la podredumbre espiritual o el perfume de la gracia. Y un día llegó a Capuchino su nombre. Llamémosle Don Elías. Don Elías no era un criminal. De hecho, era un hombre de negocios respetable, conocido por su piedad externa, por su asistencia frecuente a los sacramentos en su parroquia local. Iba a misa, daba limosna y se presentaba ante la sociedad como un pilar de la comunidad. Él había viajado una gran distancia, no tanto por contrición profunda, sino por la moda y la curiosidad de confesarse con el famoso fraile estigmatizado. Estaba seguro de que su lista de pecados menores, de faltas triviales, sería despachada rápidamente, que recibiría su penitencia y se iría con la conciencia limpia, reforzando así su propia imagen de hombre piadoso. Cuando don Elías se arrodilló ante el confesionario, sintió la habitual mezcla de nerviosismo superficial y autosatisfacción interna. Comenzó a recitar sus faltas triviales, casi como quien lee una lista de compras. Padre, he sido un poco impaciente con mi esposa. He llegado tarde a la oración. He pensado demasiado en los negocios. Mientras hablaba, Pío permanecía en silencio. Su rostro oculto parcialmente por la rejilla, pero su presencia era una presión palpable, una energía que llenaba el pequeño espacio. Don Elías, al terminar su lista superficial, esperó la absolución. Pero el silencio se extendió. Era un silencio pesado, no de meditación, sino de un juicio inminente. Finalmente el Padre Pío levantó la mano, no para dar la bendición, sino para detenerlo. Y aquí es donde el velo invisible se rasgó. La voz del Padre Pío, que a menudo era dulce y ronca, se volvió un trueno sordo que resonó solo para don Elías.
Detente, hijo mío. ¿Crees que has viajado hasta aquí para engañar a Dios y engañarme a mí? ¿Crees que estas migajas de faltas son la verdad de tu alma? Don Elías se encogió, sintiendo que un frío le recorría la espalda. No entendía. Él había dicho todo lo que creía que debía decir. Pero Pío continuó, con una precisión escalofriante, como si estuviera leyendo un libro abierto de la historia de don Elías. Un libro que el propio hombre había intentado cerrar y olvidar. Tú hablas de impaciencia, pero yo veo el resentimiento guardado por años contra tu hermano, la envidia que alimenta tu corazón y te impide reconciliarte con él. Hablas de faltas menores, pero yo veo la injusticia cometida contra tus empleados, el dinero retenido por avaricia, las cuentas falseadas para evadir la honestidad. Y lo peor de todo, veo la justificación constante de tu corazón, la soberbia que te dice que eres mejor que los demás y que estas cosas no son pecados mortales. Pío golpeó suavemente la madera del confesionario y su voz se hizo más grave. Tú estás apegado a un pecado mortal que te niegas a nombrar, porque has justificado la ofensa. Has construido una vida de piedad externa sobre una base de iniquidad interna, y vienes a mí buscando un certificado de buena conducta, no el perdón. Don Elías palideció. El pecado al que se refería el padre Pío era una ofensa financiera grave cometida años atrás, un acto de fraude que le había garantizado una gran riqueza inicial y que él había enterrado bajo una montaña de actos caritativos y misas. En su mente, el tiempo y las buenas obras habían borrado esa falta. Pero en la balanza divina seguía pesando y negando la gracia santificante a su alma. El pecador, que se creía a salvo por su apariencia de virtud, se dio cuenta de que estaba a un paso del precipicio. El padre Pío no estaba allí para condenarlo, sino para mostrarle que la verdad de su alma estaba en peligro de muerte eterna. Pero la advertencia no había terminado. Pío se inclinó y susurró una frase que perforó el corazón de don Elías, una frase que revelaba el misterio de la eternidad y la urgencia de la conversión. ¿Puede la apariencia de virtud, el rezo constante y la asistencia diaria a la Santa Misa ocultar un abismo de condenación? ¿Qué vio el padre Pío en el alma de un hombre que parecía santo, pero que estaba a un paso de la muerte eterna? Bienvenidos de nuevo, almas sedientas de la verdad, a este canal dedicado a desvelar los misterios del misticismo católico. Si la presencia y la intercesión del Padre Pío iluminan su camino y despiertan su fe, les ruego que se suscriban ahora mismo, dejen su like y se unan a esta comunidad de oración, porque hoy profundizaremos en el secreto más aterrador y al mismo tiempo más misericordioso que un hombre puede escuchar. Don Elías, el pecador que creía estar a salvo, estaba petrificado. Elías, que vivía en la fachada de la piedad, sintió cómo el suelo invisible de su conciencia se desmoronaba. El padre Pío no estaba allí para juzgarlo con la justicia humana, sino para servir de instrumento a la misericordia divina, para mostrarle la verdad de su ser, una verdad que había negado durante años. Pío,
Con esa mirada que traspasaba el velo invisible de la materia y el espíritu, se inclinó aún más, y fue el susurro, no el grito, lo que perforó el corazón de Elías, revelando el misterio de la eternidad y la urgencia de su conversión. El santo de Pietrelcina le susurró, con una voz que era a la vez un trueno y un lamento: «Don Elías, te crees virtuoso por lo que haces en público, pero tu alma está en ruinas por lo que haces en privado. La hipocresía es el gusano que roe la raíz de tu fe. Rezas el rosario, pero tu caridad es un sepulcro blanqueado». Te digo, en nombre de aquel que me envía, que has estado jugando con el fuego sagrado, y si no enmiendas hoy mismo el juicio cruel que mantienes contra tu hermano y el resentimiento que guardas en tu corazón, no habrá mañana para tu alma. Estás viviendo en el borde del precipicio, y el próximo resbalón será el último. Elías se desplomó. No era una acusación, era una radiografía espiritual de precisión quirúrgica. El Padre Pío había revelado el pecado oculto, la sombra interna que don Elías había disfrazado con actos externos de devoción. La advertencia final no se trataba de un pecado carnal o un vicio obvio, sino de algo mucho más sutil y peligroso: la soberbia espiritual, la falta de caridad y el juicio implacable hacia el prójimo que anulan toda la gracia santificante. La misericordia divina, en su infinita sabiduría, había utilizado al Padre Pío para rasgar el velo de la ilusión de Elías. Esta revelación no era para condenar, sino para ofrecer la última y más urgente oportunidad de salvación. Porque, hermanos, la advertencia del Padre Pío a don Elías es una lección para todos nosotros que nos acercamos a los sacramentos con ligereza o con el corazón endurecido. La fe sin caridad está muerta, y la piedad sin humildad es una ofensa al cielo. El mayor peligro para el alma no es caer en un pecado grande, sino vivir en el autoengaño de la virtud, creyendo que estamos a salvo solo porque cumplimos rituales, mientras que en nuestro interior negamos el perdón y la compasión al prójimo. El Padre Pío nos recuerda que Dios no mira las apariencias, sino el corazón. Él ve la verdad desnuda de nuestra alma. Y si esa verdad está marcada por la soberbia farisaica, por el resentimiento guardado o por la negación de la gracia a través de la falta de caridad, estamos, como don Elías, a un paso del precipicio, sin importar cuántas misas escuchemos. El misterio de la eternidad es este: la puerta estrecha del cielo exige la humildad absoluta y la caridad sin fisuras. El Padre Pío, con su advertencia, nos ofrece el consuelo de saber que incluso en el último momento, si hay un arrepentimiento sincero, la misericordia divina nos alcanza. Don Elías, confrontado con la verdad de su alma, no tuvo más remedio que caer de rodillas, no ante el Padre Pío, sino ante la balanza de la justicia de Dios que el fraile le había revelado. Amigos míos, que esta historia sea un espejo para nuestra propia conciencia. No hay mayor peligro que creerse a salvo cuando la caridad ha muerto en nuestro interior.
Si esta profunda reflexión ha tocado su espíritu, les pido que compartan este vídeo con todos aquellos que necesitan despertar de la ilusión de la falsa piedad. Dejen sus peticiones de oración en los comentarios y recuerden siempre, el Padre Pío intercede por nosotros, pero la conversión debe ser un acto libre y urgente de nuestro corazón. Que la paz del crucificado, que se manifestó en las llagas de San Pío, les acompañe siempre. Nos vemos en la próxima meditación. ¿Qué abismo se abre bajo los pies de aquel que, creyéndose a salvo, camina en realidad sobre el filo de la condenación eterna? ¿Puede la rutina de la fe, la asistencia a la misa, la repetición mecánica de las oraciones convertirse en la más peligrosa de las trampas espirituales? Hermanos en la fe y peregrinos en este valle de lágrimas, bienvenidos de nuevo a este espacio de reflexión profunda, donde exploramos los misterios del cielo y del purgatorio a través del estigma sagrado del Padre Pío. Si la urgencia de la conversión resonó en su espíritu la última vez, hoy les ruego que presten una atención aún más aguda, pues vamos a adentrarnos en la terrible visión que San Pío tuvo de la ceguera del alma, la advertencia final a aquel pecador que se creía justo. Antes de continuar este viaje místico, les pido que se unan a nuestra comunidad. Pulsen el botón de suscripción, enciendan la campana y dejen en los comentarios la palabra humildad, para pedir la gracia de vernos tal como Dios nos ve. El Padre Pío, aquel hombre que cargaba en su carne las llagas del crucificado, no solo era un confesor, era, por la gracia de Dios, un cirujano del alma. Su confesionario, aquel pequeño cubículo de madera en San Giovanni Rotondo, no era un mero lugar de trámite, sino el umbral donde el velo invisible entre la tierra y la eternidad se rasgaba, permitiéndole ver no solo las palabras del penitente, sino la condición real, la podredumbre o la pureza de su espíritu. Llegó a él, un día de bruma y gracia, un hombre de posición acomodada, un caballero que cumplía con todos los preceptos exteriores de la fe. Vestido con decoro, de modales impecables, se arrodilló ante el capuchino con la familiaridad de quien cumple un deber social. Este hombre no venía a confesar pecados graves. Venía a recitar una lista de pequeñas faltas, de esas que la sociedad perdona fácilmente, convencido de que su alma estaba en un estado de gracia envidiable, quizás superior al de muchos de sus vecinos. Con aire de suficiencia terminó su recitación, esperando la absolución rápida y la bendición acostumbrada, listo para volver a su vida de comodidad y falsa seguridad. Pero el Padre Pío guardó silencio, un silencio denso, pesado, cargado con el peso de la verdad divina. El hombre se impacientó. «Padre, ¿me escucha? He terminado mi confesión.
Entonces, la voz del Padre Pío, que a menudo sonaba como un trueno cuando reprendía la hipocresía, se elevó. No lo reprendió por sus faltas superficiales, sino por la raíz podrida que crecía en su corazón. «Hijo», dijo Pío, con los ojos clavados en un punto más allá de la pared de madera, «tú me has recitado una lista de excusas. Me has hablado de las ramas secas, pero has ocultado el tronco carcomido. ¿Crees que Dios es ciego? ¿Crees que la misericordia es una fórmula mágica que se activa sin el dolor sincero, sin la contrición verdadera? El hombre intentó protestar citando sus buenas obras, su caridad, sus donaciones a la iglesia, su asistencia diaria a la misa. Y fue ahí donde el Padre Pío le reveló el horror que veía, una visión que habría helado la sangre de cualquier testigo. Tu alma, hijo, es como un sepulcro blanqueado. Por fuera eres respetable, pero por dentro estás muerto. Los pecados que tú creíste perdonados hace años, aquellos que confesaste sin verdadero arrepentimiento, sin la intención firme de no volver a cometerlos, han vuelto a ti y han secado la fuente de la gracia. Tu orgullo es tan vasto que no te permite ver la magnitud de tu ofensa contra el Creador. Vives en la ilusión de estar a salvo, pero estás al borde del precipicio final, y tu piedad es un manto de mentira que te asfixia. Si mueres en este estado de autoengaño, no habrá purgatorio, sino la terrible certeza de la separación eterna. El impacto de estas palabras, dichas por un hombre que portaba las heridas de Cristo, fue devastador. El penitente, que había entrado con arrogancia, salió quebrado por el peso de la verdad, habiendo recibido la advertencia final de la misericordia antes de que la justicia cerrara las puertas. Aquí reside la lección espiritual más profunda, hermanos míos. El Padre Pío nos recuerda que la confesión no es un ritual social, sino un encuentro transformador con la misericordia divina, que exige la contrición perfecta. Existe la contrición imperfecta, la atrición, que es el dolor por el pecado, por miedo al castigo del infierno. Esta es suficiente para la validez del sacramento, sí, pero el verdadero motor de la santidad es la contrición perfecta, el dolor puro y desinteresado de haber ofendido a Dios, que es infinitamente bueno y digno de todo amor. El pecador que cree estar a salvo es el más vulnerable, porque su ceguera le impide pedir ayuda. El orgullo es el veneno que nos hace creer que no necesitamos la sangre de Cristo. Si vivimos juzgando a otros, si nuestra caridad es solo fachada, si la envidia y la crítica son el pan de cada día en nuestro interior, si la soberbia nos impide arrodillarnos con el corazón compungido, ¿de qué sirve nuestra comunión? El Padre Pío desveló que para ese hombre y para muchos de nosotros la falta no era la gravedad del pecado en sí, sino la ausencia de dolor por haber roto la alianza con Dios, la falta de humildad para reconocer la propia miseria. Amigos, el Padre Pío nos ofrece una misericordia que es verdad, no autoengaño. Si hoy sienten un llamado a examinar su conciencia con una honestidad brutal, den gracias a Dios,
pues es la gracia operando en ustedes. No teman la verdad de su miseria, porque sólo la miseria reconocida puede ser abrazada por la infinita misericordia de Cristo. El Padre Pío nos advierte que el peor enemigo del alma no es el demonio, sino el propio orgullo que nos susurra que ya estamos bien, que estamos justificados. Les ruego, una vez más, que compartan este mensaje. Hay almas a nuestro alrededor que viven bajo el velo de la falsa seguridad y que necesitan este toque de campana urgente antes de que sea demasiado tarde. Dejen sus peticiones de oración y sus reflexiones sobre la contrición en los comentarios. Que la humildad de San Francisco, vivida hasta el extremo por el Padre Pío, nos alcance hoy para que podamos ver nuestra alma sin filtros y correr a los pies del crucificado. Que la paz que solo nace del arrepentimiento sincero los acompañe siempre. Nos vemos en la próxima meditación, donde exploraremos la profecía de Pío sobre los tiempos finales y la última esperanza para la Iglesia. La última esperanza para la Iglesia. Hermanos, la humildad de la que hablábamos es la única llave que abre la puerta de la verdad. Sin ella, vivimos bajo el velo del autoengaño, creyendo estar a salvo cuando el alma camina al borde del abismo. Y es precisamente aquí donde la historia de aquel hombre rico y piadoso, que creía tener su salvación garantizada, alcanza su punto más dramático. Este hombre, conocido por sus grandes donaciones y su asistencia diaria a misa, se acercó al confesionario del Padre Pío con una tranquilidad que rayaba en la soberbia. Él no venía a confesar pecados, venía a recibir un certificado de santidad, una confirmación de que su vida de observancia externa era suficiente. Entró en el confesionario, recitó una lista de faltas leves, pecados de omisión que apenas rozaban la superficie de su alma, y esperó la fórmula de absolución. Pero el Padre Pío no habló. Se hizo un silencio denso, pesado, un silencio que no era de espera, sino de juicio inminente. El hombre, incómodo, intentó apresurar la situación, pero Pío, con esa mirada que leía el libro de la vida, levantó la cabeza. Su rostro, habitualmente sereno, se tornó grave, como si estuviera viendo el particular juicio desarrollarse justo frente a sus ojos. «Hijo mío», dijo Pío, y su voz no era la del fraile, sino la de un heraldo de la eternidad. «Tú has venido a mentirme a mí, y lo que es peor, a mentirte a ti mismo. Crees que la misericordia divina es una mercancía que se compra con limosnas. Tu alma está enferma, cubierta por una costra de orgullo y presunción. Me hablas de faltas pequeñas, pero has omitido el gran fraude, el engaño que cometiste contra tu socio, la calumnia que destruyó una vida y que nunca has reparado. Has puesto tu fe en la apariencia y no en la contrición sincera. Si la campana sonara hoy por ti y te presentaras ante el crucificado con esta máscara de piedad, tu juicio sería terrible, pues la peor ofensa a Dios es creer que su perdón es automático y que se puede engañar al juez supremo. La advertencia final del Padre Pío golpeó al hombre como un rayo. Él, que se creía a salvo, se vio súbitamente en la oscuridad total. El velo invisible que él mismo había tejido con sus autojustificaciones se rasgó.
Salió del confesionario no con la paz que buscaba, sino con un terror sagrado, el terror que precede a la verdadera conversión. Esta historia no es un cuento de terror, hermanos, es una cátedra de la misericordia divina. La lección espiritual aquí es profunda. Dios, a través de sus santos, nos ofrece la advertencia final en vida, no por deseo de condenarnos, sino por un inmenso amor que busca sacudirnos antes de que sea demasiado tarde. El Padre Pío fue ese cirujano del alma que usaba el bisturí de la verdad para extirpar el cáncer de la presunción. La misericordia divina no es solo el perdón después de la caída. Es también la advertencia que impide la caída definitiva. El peligro más grande para el cristiano no son los pecados de la carne, sino los pecados del espíritu, la soberbia, la autojustificación y la creencia de que podemos gestionar nuestra salvación sin una rendición total y sincera. La humildad es la única virtud que nos permite ver la verdad de nuestra miseria, y solo viendo nuestra miseria podemos apreciar la inmensidad del amor de Dios. Si hoy sientes un escalofrío en tu corazón, al escuchar esta advertencia, no lo tomes como una condena, sino como una llamada urgente del Espíritu Santo. No esperes a que el velo invisible se desgarre en el último instante. Corre hoy a los pies del crucificado. Pide la gracia de la contrición perfecta y acepta la misericordia que te espera en el sacramento de la reconciliación. Que el testimonio del Padre Pío nos impulse a vivir cada día como si fuera el último, con el corazón desnudo ante Dios. Si esta meditación te ha tocado el alma y ha encendido en ti el deseo de una vida más auténtica, te ruego, comparte este vídeo. Ayúdanos a romper el velo del autoengaño para muchos que caminan en la ilusión de una fe superficial. Deja tus reflexiones y peticiones en los comentarios y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para que sigamos explorando juntos los misterios de la eternidad y la intercesión poderosa de los santos. Que la paz que nace de la verdad y del arrepentimiento sincero los acompañe siempre. Nos vemos en nuestra próxima meditación, donde exploraremos la profecía de Pío sobre los tiempos finales y la última esperanza para la Iglesia. Que Dios los bendiga.